El nacimiento de un bebé, la llegada de un nuevo miembro a la familia, es algo que no se puede preparar de la noche a la mañana. Aunque durante los primeros meses es posible que el niño duerma con el padre y con la madre, la habitación debe estar lista para su llegada. La cuna, el Moisés, el cochecito de paseo, la silla del coche, ropa, pañales, biberones, sacaleches, medicinas, en fin, demasiadas cosas. Y mientras tanto, la mamá sigue notando cómo el bebé crece en su interior. Ya encara la recta final. Está en el tercer trimestre del embarazo. Saber es salud. En el tercer trimestre del embarazo las molestias es cierto que suelen ir en aumento. La mujer puede notar hinchazón en diferentes partes del cuerpo, aumenta las ganas de orinar por la presión sobre la vejiga, se pueden percibir las llamadas contracciones de Braxton Hicks y sobre todo hay que tener en cuenta que el bebé cada vez pesa más. Las semanas pasan y el momento del parto se acerca, por ese motivo es importante prepararse tanto física como mentalmente. Y para eso pueden servir de gran ayuda las clases de preparación al parto. Pablo Jaime es matrón de la Clínica Universidad de Navarra. Es un momento también ideal, no solo a ellas para resolver dudas concretas respecto a temas que les puedan causar preocupación, sino que también podría ser un buen momento para poder compartir con otras mujeres embarazadas su experiencia, que también es importante. A veces podemos llegar a pensar que tenemos problemas y al final poder compartir esta experiencia con otras madres embarazadas y que se encuentran en el mismo momento, se ha demostrado que incluso mejora la experiencia de parto. Raquel Aguirre, por su parte, es fisioterapeuta de la clínica. Al preguntarle por la conveniencia para la mujer de asistir a este tipo de sesiones, defiende la combinación en estas clases de teoría y práctica. Hacer una práctica sin que ellas entiendan por qué están haciendo eso no tiene mucho sentido. Por lo tanto, siempre se combina una clase en la que hay una parte teoría que explica una práctica que luego se hace con ellas. En la teoría pues explicamos con una pelvis que tenemos las estructuras óseas, cómo se mueven, cómo se sitúa el bebé, cómo se encaja, cómo tiene que ir descendiendo por el canal del parto, dónde está el suelo pélvico, qué función tiene y qué pasa después, qué es lo normal en un posparto, qué es lo que las posibles señales de alarma que puedan sentir en un posparto para que necesiten rehabilitación después, y les guiamos un poco en el proceso. El ejercicio aeróbico sigue siendo importante en esta etapa del embarazo porque es muy positivo fortalecer el suelo pélvico. Para eso, María Montalvo, fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación de la Clínica, reconoce los beneficios de la pelota de pilates. Sin embargo, afirma que no es la única opción. Está muy bien, de hecho viene muy bien porque favorece la movilidad pélvica al ser una estructura redonda, suele ser un poco más blandita, entonces es muy fácil mover la pelvis encima de ella, ¿no? Pues te sientas y entonces favorece esa movilidad que una silla, pues tú te sientas en una silla y es dura y no se mueva a la vez que tú vas moviendo tu pelvis. Pero también tenemos que intentar salir un poco de la pelota, o sea, si no la tienes, no tienes la pelota, no puedes hacer nada, puedes hacer muchas otras cosas, y también explicamos que no solo es sentarte y ya, sino sentarte, tienes que mover, puedes hacer muchos ejercicios encima de ella, pero hay que cambiar también de posturas. La ecografía más importante antes del parto es la que se realiza en la semana 36. Su objetivo, según la doctora Miriam Turiel, es conocer cómo está la situación antes de que se produzca el nacimiento. Que esta ecografía también es una de las ecografías principales porque nos dice en qué condiciones llega el niño al final del embarazo, qué posición tiene, si está de cabeza o si está de nalgas, y esto nos puede marcar la vía del parto, así como el tiempo que tenemos hasta el parto, es decir, si podemos esperar a que los acontecimientos se desarrollen de una manera natural o si debemos intervenir antes. Esta ecografía sirve, por tanto, y entre otras cosas, para conocer la posición en la que se encuentra el bebé. Esa posición tiene que ser cefálica, es decir, con la cabeza hacia abajo apuntando al canal del parto. Además, deberá estar encajada en la pelvis materna. Si no se da esa situación, hay que recurrir a la realización de una serie de maniobras que favorezcan que el bebé se sitúe en la posición correcta. La doctora Isabel Carriles es especialista del Departamento de Ginecología. Son maniobras sencillas de hacer, por encima, o sea, en un 80% de los casos en nuestras pacientes habitualmente se dan la vuelta, aunque sea sencilla, la hacemos pues la solemos hacer en quirófano, con la paciente relajada y con una monitorización estrecha por si hubiera cualquier complicación asociada a tener una capacidad de reacción rápida. En ocasiones el parto también puede verse complicado si la placenta se ubica dentro del útero en una mala posición. Sería la denominada placenta previa. Consiste en que precisamente la placenta se implante en la parte baja del
útero hasta el punto de poder cubrir parcial o totalmente el cuello uterino. Esta situación, según la doctora Begoña Olartecoetxea, supondría un contratiempo. En esa situación no podríamos tener un parto vaginal. En el caso de placenta previa siempre tendríamos que hacer una cesárea, porque no podemos hacer que salga la placenta antes que el bebé, puesto que la placenta es lo único que asegura el intercambio gaseoso con el niño. Con lo cual es una de las situaciones en las que organizamos una cesárea programada. En cualquier caso, que se detecte placenta previa en una de las primeras ecografías del embarazo, especialmente en la de la semana 20, no significa que no se pueda desplazar. Depende de cómo sea la placenta, es decir, el orificio cervical es un punto cuando estamos al principio del embarazo y la placenta es un disco. Entonces, si el disco está colocado justo encima del orificio, pues eso no cambia. Es verdad que afortunadamente la mayoría de las veces la placenta está cercana al cuello del útero y muchas veces al ir desarrollándose el embarazo, al ir creciendo ambas estructuras, tanto el útero como la placenta, pues quizás luego esa relación puede quedar no tan tapado el orificio, ¿no? Y ser una placenta previa y no una placenta oclusiva. Pero cuando es una placenta oclusiva total, que lo ves desde el principio, eso no cambia. De cara a la preparación del parto también hay que tener en cuenta otra serie de circunstancias. Por ejemplo, en las últimas analíticas a las que se someterá la mamá, se hará un cribado de estreptococo. El motivo es que, aunque esta bacteria puede que no tenga repercusión para la salud de la madre, sí puede provocar una sepsis neonatal en el bebé en caso de una exposición prolongada. Esto obligará, por lo tanto, a administrar antibióticos por vía intravenosa durante el trabajo de parto. Pero, ¿qué sucede si este se produce de forma rápida y no da tiempo a dicha administración? Responde la doctora Míriam Turiel. Si no da tiempo, normalmente es porque son partos muy rápidos y muy precipitados y la exposición del niño a la bacteria probablemente haya sido muy cortita. En cualquier caso, ahí los neonatólogos tendrán que estudiarle y valorar si es conveniente administrarle el antibiótico de manera profiláctica una vez ya ha nacido. El útero está en contacto con la vagina, que es un lugar donde es frecuente encontrar bacterias. El líquido amniótico previene al bebé de contraer infecciones. Por eso, si se rompe la bolsa, estas posibilidades aumentan. A partir de ahí, ¿qué se debe hacer? La doctora Olartecoetxea responde que dependerá del momento del embarazo en el que nos encontremos. En función de en qué momento se rompa la bolsa, tenemos una actitud u otra. Es decir, el embarazo son 40 semanas. A partir de la semana 37 consideramos que la paciente ya está a término. Entonces, una paciente que rompa la bolsa a partir de la semana 37, lo que solemos hacer es intentar que la señora se ponga de parto. En función de cuánto antes se haya roto la bolsa, pues tomamos una actitud u otra. Lo más importante, sobre todo en situaciones pretérmino, son intentar evitar la infección y, si estamos cerca del parto, intentar acelerar la maduración de los pulmones. Pero, ¿qué sucede si la rotura de la bolsa se produce mucho antes, en el primero o en el segundo trimestre del embarazo? Según la doctora Turiel, a partir de la semana 24, la situación cambia. Cuando la rotura de la bolsa se produce un poquito más adelante, entre la semana 24 y la semana 34, el escenario es un poquito mejor, porque ya en caso de que se desencadene el parto, el recién nacido tiene opciones de supervivencia, porque gracias a Dios contamos con las unidades de cuidados intensivos neonatales, y la exposición a condiciones adversas va a ser menor, porque el tiempo que le queda hasta el parto va a ser menor que cuando la rotura de la bolsa se produce antes. Y otra de las complicaciones que se puede dar en el embarazo, especialmente en torno al tercer trimestre, es la preeclampsia. Se trata de un problema que se caracteriza por hipertensión arterial, presencia de proteínas en la orina y edemas. Pero claro, no siempre se manifiesta de una manera clara. Por eso, el doctor Álvaro Ruiz Zambrana recomienda estar pendiente de algunos síntomas asociados. La hipertensión es el síntoma cardinal, ¿no? Y de hecho lo vamos vigilando en cada visita que viene la paciente, pero a veces ella, si no se la toma en casa, pues no lo va a saber. Sí que puede ver que tiene edemas, o incluso a veces aparecen signos de alarma, signos precoces, ¿no? Que nos ponen a nosotros en alarma porque puede haber una preeclampsia igual un poco más severa incluso, ¿no? Son signos de severidad. Cuando aparece dolor de cabeza, cuando aparece dolor epigástrico, dolor abdominal alto, ¿no? Un dolor raro, a veces poco frecuente, que no has tenido antes, pues te tiene que poner en la pista de que puede ser también asociado a la tensión arterial. La preeclampsia, por lo tanto, puede convertirse en un problema grave del embarazo que, tal y como reconoce la doctora Laura Muñoz, es temida por los ginecólogos.
La preeclampsia es una enfermedad temida por el ginecólogo, precisamente porque se asocia a un alto riesgo de problemas en la madre y en el bebé. Pero es que es la segunda causa de muerte materna en el mundo. La primera es la hemorragia y la segunda es las complicaciones de la preeclampsia. Entonces es una enfermedad que por su propia definición, porque es una enfermedad multisistémica, donde el problema está en el endotelio de los vasos. En cualquier lugar hay vasos, con lo cual puede afectar a muchos sistemas, órganos diferentes, pues podemos tener complicaciones muy diversas. Si la preeclampsia es leve, se procurará alargar la gestación, pero se pueden producir situaciones en las que será necesario terminar el embarazo. Como explica el doctor Ruiz Zambrana, ese sería el único tratamiento posible. El único tratamiento real es finalizar el embarazo. Lo otro es intentar aguantar lo que podamos para que la prematuridad sea la menor posible. Porque esto puede ocurrir en la semana 28 y si tienes que acabar el embarazo ahí, las consecuencias de la prematuridad son mayores que si lo acabas a la semana 32. O sea que vamos a intentar siempre alargar lo que podamos hasta un momento en el embarazo en el que sea seguro sacar a ese recién nacido. Por eso, más que tratarla, es también importante prevenirla. Para ello, la doctora Begoña Olartecoechea explica que existe un cribado en el que se tienen en cuenta diferentes datos. Lo que hacemos es, en el primer trimestre, hacemos una ecografía en la que vemos ciertos parámetros de las arterias uterinas, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, y con esto y otros datos analíticos podemos detectar a aquellas pacientes que tienen más riesgo de detectar una preeclampsia en el tercer trimestre. Y otro de los problemas es su recurrencia, es decir, si la madre ha padecido preeclampsia en un embarazo, es más que posible que la situación se repita nuevamente. No obstante, la doctora Muñoz afirma que existe un tratamiento. La preeclampsia tiene un riesgo de recurrencia que hay que considerar. Existe un tratamiento preventivo que nos va a disminuir mucho, hasta un 65%, la probabilidad de tener una preeclampsia, y que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, en una dosis apropiada. Y no todas las preeclampsias son iguales. Por lo tanto, el tratamiento de la preeclampsia está enfocado principalmente en controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Por ello, el cribado de prevención cobra especial importancia. ¿Recuerdas la fecha probable de parto? ¿Ese día estimado para la finalización del embarazo que te dijeron en el primer trimestre? Pues evidentemente cada vez está más cerca, y quizá hayas notado ya las contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones que tienen lugar en el tercer trimestre habitualmente también. Suelen ser contracciones no dolorosas, no regulares, simplemente el útero se va contrayendo en respuesta a veces a si has tenido más actividad física o a veces en respuesta a nada, que lo que van haciendo es preparar el útero para esa fase final del embarazo y del parto. Estas contracciones son, como dice la doctora Carriles, contracciones que no son de parto. Las puedes sentir y en ocasiones te harán dudar. Pero claro, la pregunta entonces es, ¿cuándo debo acudir a urgencias? Lara Sánchez, matrona de la sede de Madrid, explica que lo primero que hay que hacer es tener en cuenta las contracciones que sí son de parto. Si lleva 2 horas más o menos aproximadamente con contracciones regulares pues cada 5 minutos y es primípara, es decir, es el primer bebé, acuda a urgencias. Luego ya veremos si está de parto o no está de parto. Y si es multípara, o sea, segundo hijo en adelante, con 1 hora sería suficiente. Nuria Molia, también matrona, añade por su parte que además de las contracciones es necesaria la exploración vaginal para determinar si el parto ya ha comenzado. Con la exploración vaginal se ve si efectivamente estamos o no de parto. Y hay veces que hay mujeres, pues que es verdad que tienen muchas contracciones y no nos ponemos de parto. Es verdad que valoramos mucho cómo las llevan esas contracciones. Pero hay otras mamás que efectivamente pues tienen muchas molestias, ¿no? Y a veces valoramos ingresar, a lo mejor no en paritorio, pero ingresan en planta, ¿no? Para ver un poco, pues vamos a probar, vas a subirte con la pelota, les damos recomendaciones, una ducha de agua caliente y vamos a ir haciendo monitores de control para ver si van a más o lo que sea, avisas a la enfermera de planta y bajas sin problema. En cualquier caso, haya comenzado el proceso de parto o no, lo que está claro es que está muy cerca.
El embarazo a término se refiere al periodo en el que el bebé ya está completamente desarrollado y listo para nacer. Esto puede suceder a partir de la semana 37, aunque determinar o saber el día exacto es misión imposible. Solo queda paciencia y esperar. El momento de conocer al bebé prácticamente ha llegado. Saber es salud.